Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre qué es una MEF y cómo realizarlo, elaborado por el equipo 4 de la materia de metrología. Para empezar, no existen etapas definidas para realizar una MEF o un número específico de pasos. La metodología varía según el autor, pero todas se basan en lo mismo y conducen a lo mismo. ¿Qué es el AMEF? El AMEF es el análisis del modo y efecto de fallas que se define como un procedimiento para la detección de riesgos a partir del análisis de fallas potenciales, lo que permite la implementación de acciones que eviten que las fallas se presenten y se mejore la calidad. Para empezar, tenemos el apartado de actividad. Obviamente, no podemos intervenir un sistema, proceso o producto sin tener información previa. Por ejemplo, diagramas, especificaciones, planos de diseño, etcétera. En este paso, debemos contar con un mapeo de las actividades que se realizan en caso de ser un proceso o producto, o las partes en caso de que sea un sistema. La cantidad de información varía de acuerdo a la complejidad del objeto de aplicación y la etapa en la que se encuentra. Como siguiente apartado tenemos los modos de fallo. En este tipo de análisis, lo primero que se obtiene son los modos de fallo ya ocurridos. Si no están documentados, se deben de documentar. En el siguiente apartado tenemos los modos de fallo. En este tipo de análisis, lo primero que se obtiene son los modos de fallo ya ocurridos. Si no están documentados, se deben de documentar. En los modos de fallo, debemos de anotar los posibles fallos que puedan producirse o puedan ocurrir dependiendo de la actividad que definimos previamente. Esto nos lleva a los efectos. Para cada uno de los modos de fallo identificados, debemos determinar los efectos que se genera. Con efectos, me refiero a la consecuencia en el cliente o procesos posteriores. Es importante que al determinar los efectos nos concentremos en los efectos inmediatos y no los posteriores o catastróficos. A continuación, viene la calificación de la severidad. También conocido como gravedad, la severidad usualmente se califica en una escala del 1 al 10, siendo 1 insignificante y 10 catastrófico. Este rango se le asigna a cada modo de fallo dependiendo de la gravedad y seriedad de cada uno de ellos. A continuación, tenemos la determinación de las causas. Para cada uno de los modos de fallo, debemos determinar las causas que la generan. Este paso es muy importante porque al encontrar la causa por la cual se presentan los riesgos potenciales, será más probable que la actividad genere buenos resultados. Por lo consiguiente, tenemos la calificación de la ocurrencia. Ahora determinamos el índice de ocurrencia o frecuencia, que no es más que la estimación de probabilidad de que ocurra un fallo por la causa anotada. Al igual que la severidad, la ocurrencia se suele calificar en una escala del 1 al 10, siendo 1 muy probable y 10 algo inevitable. Como siguiente paso, tenemos la identificación de los controles. A partir de las causas ya anotadas, ahora identificaremos los controles, refiriéndose a los procedimientos, acciones, mecanismos o pruebas que actualmente se emplean para evitar que las fallas se generen o lleguen al cliente o a procesos cliente. Los controles pueden estar dirigidos a detectar el fallo después de ocurrido, pero antes de que llegue al cliente, a evitar que la causa se genere o reducir la probabilidad de que la causa ocurra. Por lo que es necesario asignar una calificación del grado de detección del control. Ahora asignaremos el grado de detección a cada control, es decir, que vamos a estimar qué tan bien los controles identificados pueden detectar una causa o su modo de falla después de generada, pero antes de que llegue al cliente. También se califica en una escala que va del 1 al 10, siendo 1 un control en el que se tiene certeza de que se detectará la falla y 10 un control con certeza de que no se detectará. Pasados los pasos anteriores, tenemos el NPR, es decir,
número prioritario de riesgo. Este se obtiene al multiplicar el grado de severidad, el grado de ocurrencia y el grado de detección. Este número se calcula para priorizar los modos de fallo y sus causas. Toma de acciones. Este es el último paso. Estas acciones pueden estar dirigidas a cambiar el diseño o proceso en aras de reducir la severidad o la ocurrencia. También pueden ser controles adicionales para aumentar el grado de detección. Dicho de otra forma, las acciones pueden enfocarse en las fallas, las causas o los controles. La eficacia de las acciones depende en gran parte de su planificación. No obstante, no es necesario detallar todo esto en el documento AMEP. Con solo incluir qué se hará es más que suficiente. El nuevo NPR. Cada vez que se implementa una acción, es conveniente calcular el nuevo NPR para determinar si la acción fue eficaz. Decimos que una acción ha sido eficaz cuando se logra el resultado por el cual se apertura. Por lo tanto, si el NPR se reduce, la acción ha sido eficaz. A continuación, vamos a explicar un poco sobre el siguiente AMEF. En el apartado de actividad tenemos la selección de componentes. ¿Y por qué pusimos esto ahí? Pues porque se tiene que seleccionar un componente para elaborar un circuito eléctrico. Como siguiente, tenemos el modo de fallo, es decir, que es probable que pueda fallar al seleccionar componentes. En este caso, tenemos la selección de componentes físicamente incompatibles o los componentes incorrectos. ¿Qué efectos tuvo este fallo? Pues la imposibilidad de ensamblar el circuito y el mal funcionamiento. A continuación llega la calificación de la severidad de los efectos. En este caso, en el primero tenemos un 10, por lo que sería catastrófico este efecto. Y en el segundo tenemos un 8, siendo también cercano a lo catastrófico. Luego tenemos la determinación de causas. ¿Qué causó el modo de fallo? En este caso tenemos la falta de consulta de las hojas de datos y la falta de validación del diseño antes de la construcción. A continuación, en la calificación de la ocurrencia, tenemos un 1, es decir, que es muy improbable que pase esto. Y en el siguiente tenemos un 2, es decir, es improbable, pero no tanto. A continuación tenemos la identificación de los controles. A partir de las causas ya anotadas, identificamos nuestro control, es decir, ¿qué se puede hacer para evitar que las fallas se generen? En este caso, tenemos la validación de hojas de datos y el etiquetado claro. Y en el siguiente apartado, la calificación del grado de detección del control, siendo en el primero un 4 y después 5. Es decir, que se puede detectar el fallo, pero no con tanta certeza. A continuación, el NPR, que se calculó multiplicando la severidad por la ocurrencia, por la detección. Posteriormente tenemos la toma de acciones, es decir, qué acciones podemos tomar para cambiar el rumbo y así reducir la severidad o la ocurrencia. Pasado esto, tenemos que sacar un nuevo NPR, calificando severidad, ocurrencia y detección respectivamente con la acción tomada. Ahora, el nuevo NPR que nos va a dar nos va a servir para verificar si la acción tomada fue eficaz o no. Es decir, si el número fue mayor al obtenido principalmente, la acción no fue eficaz. Pero si el número obtenido fue menor al inicial, quiere decir que nuestra acción fue eficaz. Esperamos que la información proporcionada haya sido lo suficientemente clara como para comprender qué es un MEF. Gracias.